Imagina que, al despertar una mañana común, tu hijo o nieto sale para ir a la escuela y nunca más vuelve. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Ramón González, un niño de apenas 12 años, cuya desaparición en 2006 resultó ser el inicio de uno de los casos más aterradores en la historia de Argentina. La historia de Ramón va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar, ya que está vinculada a una secta oculta que realizaba rituales macabros y manipulaba a niños sin que nadie lo supiera. En este video, vamos a revelar todos los detalles detrás de este crimen espantoso, contándote todo sobre la secta responsable y cómo explotaban a niños en situaciones de extrema vulnerabilidad. Al final, entenderás cómo se desarrolló la investigación y los horrores que se descubrieron a lo largo del camino. Prometemos que te sorprenderá la verdad que estamos a punto de revelar. Antes de comenzar, quiero saber de ti. ¿Ya habías escuchado hablar de esta historia antes? Si no es así, prepárate porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Y si esta historia te impactó de alguna manera, no olvides dejar tu like y comentar, así ayudas a que más contenido como este llegue a más personas. Vamos allá, la verdad te sorprenderá. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las calles polvorientas de Mercedes, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Era uno de esos días típicos de verano argentino, donde el calor comenzaba a sentirse desde temprano, abrazando las fachadas coloniales de las casas con su manto sofocante. En la modesta vivienda de la familia González, ubicada en el corazón del barrio San José, la rutina matutina ya había comenzado. María Elena González, una mujer de 40 años cuyo rostro revelaba tanto la dureza de la vida como una inquebrantable dulzura maternal, se movía con precisión habitual en la pequeña cocina. Su delantal, gastado por los años pero impecablemente limpio, danzaba alrededor de ella mientras preparaba el desayuno. Su cabello negro, salpicado de algunas canas prematuras, estaba recogido en un moño improvisado que amenazaba con deshacerse en cualquier momento. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las tortillas calientes sobre la cocina, creando esa atmósfera hogareña que tanto reconfortaba a Ramón. El muchacho, de 12 años, terminaba de alistar su mochila escolar en su habitación, asegurándose de no olvidar ninguno de sus cuadernos. A través de la ventana abierta, podía escuchar el despertar del barrio, el ladrido de los perros, el rumor de las primeras conversaciones, el sonido distante de algún auto. «Ramón, mi amor, el desayuno está listo», llamó María Elena, su voz atravesando el pequeño pasillo que conectaba la cocina con las habitaciones. El niño apareció en la cocina, ajustándose el uniforme escolar azul marino que su madre había planchado la noche anterior. Sus ojos marrones, idénticos a los de su madre, brillaban con esa mezcla de inocencia y vivacidad propia de la juventud. Su cabello negro, recién peinado pero ya empezando a revelarse, caía sobre su frente en mechones desordenados. «Mamá, ¿me das dinero para comprar una coca en el recreo?», preguntó Ramón, sentándose a la mesa mientras observaba esperanzado el monedero gastado que su madre guardaba en el bolsillo del delantal. María Elena suspiró suavemente, deslizando un plato con huevos revueltos frente a su hijo. «Ay, mi amor, sabes que estamos justos esta semana», respondió con ese tono que mezclaba disculpa y firmeza. «Mejor llévate la botella de agua que te preparé. La puse en el congelador anoche para que se mantenga fresca». Ramón asintió sin protestar, un gesto que encogió el corazón de María Elena. Desde que Roberto, su padre, los había abandonado 3 años atrás, el niño había desarrollado una madurez impropia de su edad. Comprendía las limitaciones económicas sin quejarse, aunque su madre podía ver en sus ojos ese destello de añoranza cuando pasaban frente a las tiendas de juguetes o cuando sus compañeros presumían sus nuevos videojuegos. Lo que ninguno de los dos podía saber era que, en ese preciso momento, a 3 cuadras de su casa, un Mercedes negro con vidrios polarizados estaba estacionado estratégicamente en una esquina. Dentro del vehículo, Eduardo Vargas, un hombre de unos 50 años vestido con un impecable traje oscuro, observaba atentamente la casa de los González a través de unos binoculares de alta precisión. Vargas era conocido en Mercedes como un empresario exitoso, dueño de varias propiedades y miembro respetado de la comunidad. Lo que nadie sabía era su verdadera identidad como miembro destacado de la Hermandad de la Luna Negra, una secta que operaba en las sombras de la sociedad. Durante semanas había estado siguiendo los movimientos de Ramón, estudiando sus rutinas, evaluando su potencial. «El chico es perfecto», murmuró Vargas en su teléfono celular, mientras observaba a Ramón salir de su casa con la mochila al hombro. «Tiene la edad exacta y la pureza que necesitamos. Esta noche es la luna nueva». En el Colegio San Martín, la nueva maestra de 6º grado, Lucía Morales, ya se encontraba en su salón preparando los materiales para la primera clase. A sus 32 años, Lucía había dejado atrás una prometedora carrera como periodista investigativa en Buenos Aires para dedicarse a la enseñanza en esta pequeña ciudad. Sin embargo, sus años de experiencia periodística habían afinado sus instintos,
y algo en el ambiente de esa mañana la inquietaba. Durante la entrada de los alumnos, notó la presencia de un hombre desconocido cerca de la puerta principal. Pretendía leer el periódico, pero sus ojos se movían constantemente, siguiendo a los niños que ingresaban. Lucía lo observó con disimulo mientras saludaba a sus alumnos, notando cómo el extraño prestaba especial atención a Ramón cuando éste cruzó la puerta. Las primeras horas de clase transcurrieron con normalidad. Ramón, sentado en la tercera fila junto a la ventana, prestaba atención a la lección de matemáticas con esa concentración tranquila que lo caracterizaba. Durante el recreo, Lucía intentó hablar con él. «Ramón, ¿puedo hablar contigo un momento?», llamó al niño mientras sus compañeros salían en tropel hacia el patio. Pero antes de que pudiera advertirle sobre sus sospechas, el timbre sonó nuevamente, marcando el final del recreo. La avalancha de niños regresando al salón interrumpió la conversación, y el momento se perdió en el caos ordenado de la rutina escolar. Esa tarde, cuando las clases terminaron y los niños comenzaron a salir, Lucía buscó a Ramón con la mirada, pero no lo encontró entre la multitud. Un presentimiento oscuro se instaló en su pecho cuando, horas más tarde, María Elena González apareció en la puerta de la escuela, preguntando por su hijo que nunca había llegado a casa. El sol se ponía sobre Mercedes, tiñendo el cielo de rojo sangre, mientras las primeras sirenas de policía comenzaban a sonar en la distancia. La desaparición de Ramón González acababa de comenzar, y con ella, se desataría una cadena de eventos que expondrían los horrores ocultos tras las respetables fachadas de la ciudad. La luz mortecina de la tarde se filtraba a través de las persianas polvorientas de la comisaría central de Mercedes, proyectando sombras alargadas sobre el escritorio del comisario Diego Ramírez. El veterano policía, con más de 25 años de servicio, observaba el expediente recién abierto con una mezcla de preocupación y frustración. Las fotografías de Ramón González, sonriendo en distintas ocasiones, su último cumpleaños, el acto escolar del mes pasado, una tarde en la plaza, parecían observarlo desde el escritorio, como testigos silenciosos de su propia desaparición. El ventilador del techo giraba perezosamente, moviendo el aire denso y caliente de la oficina, mientras el sonido distante de teléfonos y conversaciones se filtraba desde el pasillo. Ramírez se pasó una mano por el rostro cansado, notando la barba incipiente de más de 24 horas sin dormir. Los primeros reportes sugerían un simple caso de fuga adolescente, una conclusión que varios de sus subordinados habían aceptado con demasiada rapidez para su gusto. Con todo respeto, comisario, la voz firme de Lucía Morales cortó el silencio de la oficina. Esto no es una simple fuga adolescente. La maestra, sentada frente a él con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo, mantenía una compostura que contrastaba con sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Vi a un hombre vigilando la escuela esa mañana. Algo no está bien en todo esto. Ramírez levantó la mirada de los papeles, intrigado por la seguridad en la voz de la maestra. A través de sus años de experiencia, había aprendido a distinguir entre el pánico infundado y las preocupaciones legítimas. Había algo en la manera en que Lucía presentaba sus observaciones que despertaba sus instintos policiales. ¿Y usted cómo puede estar tan segura, señorita Morales?, preguntó, inclinándose hacia adelante en su silla. No sería la primera vez que un chico decide escaparse de casa por problemas familiares. Porque antes de ser maestra, fui periodista investigativa en Buenos Aires durante 8 años, respondió Lucía, su voz adquiriendo un tono más grave. Cubrí casos de tráfico de personas y reconozco los patrones. El hombre que vi, su comportamiento era metódico, profesional. No era un simple merodeador. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido apresurado de pasos acercándose. La puerta se abrió de golpe, revelando al oficial Juan Medina, el más joven de la comisaría. A pesar de sus apenas 26 años, Medina se había ganado una reputación por su aguda intuición y dedicación al trabajo. «Comisario», jadeó Medina, sosteniendo una carpeta en sus manos, «encontramos algo. Las cámaras de seguridad del banco en la esquina de la escuela». Se detuvo para recuperar el aliento. Captaron un Mercedes negro siguiendo a Ramón durante varios días antes de su desaparición. La revelación provocó un silencio tenso en la oficina. Lucía se enderezó en su silla, su mente periodística conectando rápidamente los puntos. Reconocía ese vehículo. Pertenecía a Eduardo Vargas, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, dueño de media docena de empresas y conocido por sus generosas donaciones a causas benéficas. ¿Han identificado el vehículo?, preguntó Ramírez, aunque algo en su tono sugería que ya anticipaba la respuesta. «Sí, señor», respondió Medina, colocando sobre el escritorio varias fotografías extraídas de las cámaras de seguridad. Pertenece a Eduardo Vargas. Lo más inquietante es que el vehículo aparece en las grabaciones a diferentes horas del día, siempre cerca de la escuela o de la casa de los González. María Elena González,
que había estado esperando en el pasillo, escuchó la conversación a través de la puerta entreabierta. Su rostro, ya marcado por el dolor y la preocupación, palideció aún más. Eduardo Vargas era el mismo hombre que, apenas una semana antes, se había detenido frente a su casa pretendiendo estar perdido, haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre el barrio. «Hay algo más», continuó Medina, bajando la voz. «Revisando los archivos antiguos, encontré 3 casos similares en los últimos 2 años. Niños desaparecidos, todos entre 11 y 13 años. Las investigaciones se cerraron rápidamente, clasificadas como fugas o casos sin resolver». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante sus años como periodista en Buenos Aires, había investigado casos que seguían un patrón similar. Casos que, invariablemente, conducían a círculos de poder y riqueza, donde el dinero y la influencia servían para ocultar los crímenes más atroces. «Comisario», dijo Lucía, inclinándose hacia adelante, «necesito acceso a esos archivos antiguos. Hay algo más grande aquí, puedo sentirlo. Y si estoy en lo correcto, Ramón no tiene mucho tiempo». Ramírez observó a la experiodista por un largo momento, sopesando las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer. Investigar a alguien como Eduardo Vargas no era un asunto menor. El empresario tenía conexiones en todos los niveles del gobierno local, y un movimiento en falso podría costarle no solo su trabajo, sino posiblemente mucho más. «Medina», ordenó finalmente el comisario, «quiero vigilancia discreta sobre Vargas, las 24 horas. Y consigue una orden para revisar sus registros telefónicos». Volviéndose hacia Lucía, añadió: «Señorita Morales, los archivos son suyos. Pero sea cautelosa. Si hay algo turbio aquí, no queremos alertar a nadie todavía». Mientras el sol se ponía sobre Mercedes, proyectando sombras cada vez más largas sobre las calles coloniales, 3 personas en una pequeña oficina de la comisaría comenzaban a tirar del hilo de una conspiración que se extendía mucho más allá de la desaparición de un solo niño. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que sus acciones de esa tarde habían puesto en marcha una cadena de eventos que expondrían los secretos más oscuros de la ciudad, secretos que algunos estaban dispuestos a matar para proteger. En algún lugar de Mercedes, en una habitación oscura, Ramón González se acurrucaba en un rincón, rezando por su madre, mientras voces desconocidas discutían su destino en la habitación contigua. El tiempo corría, y las sombras del poder comenzaban a moverse. La luna menguante se ocultaba tras espesas nubes mientras el oficial Juan Medina conducía su patrulla por los caminos de tierra que serpenteaban en las afueras de Mercedes. El seguimiento discreto al Mercedes negro de Eduardo Vargas los había llevado hasta esta zona apartada, donde las luces de la ciudad apenas alcanzaban a iluminar el horizonte. A su lado, Lucía Morales consultaba un mapa antiguo de la región en su teléfono, tratando de identificar la propiedad que se alzaba en la distancia. «Según los registros», susurró Lucía, «esta casona perteneció a la familia Aldrich hasta los años 70. Después pasó por varios dueños hasta que...». Se detuvo, sus ojos agrandándose con sorpresa. «Hasta que fue comprada por una corporación vinculada a Vargas hace 5 años. La casona se alzaba como una sombra deforme contra el cielo nocturno, sus ventanas tapiadas y sus paredes cubiertas de hiedra parecían guardar secretos inconfesables. El Mercedes negro estaba estacionado junto a otros 3 vehículos de alta gama, todos con vidrios polarizados, frente a la entrada principal. «Deberíamos esperar refuerzos», sugirió Medina, pero el sonido distante de cánticos proveniente de la casa hizo que ambos se miraran con preocupación. «No hay tiempo», respondió Lucía, recordando las palabras del comisario Ramírez sobre las otras desapariciones. «Si Ramón está ahí dentro». Se acercaron con cautela, aprovechando la oscuridad y la vegetación descuidada como cobertura. Una ventana rota en la parte trasera les proporcionó acceso al interior. El olor a humedad y abandono se mezclaba con algo más, un aroma dulzón y nauseabundo que ninguno de los dos pudo identificar. Los cánticos se hacían más claros conforme avanzaban por los pasillos en penumbra, guiándose con las linternas de sus teléfonos. Llegaron hasta una puerta que conducía al sótano, de donde emanaba un resplandor rojizo y el murmullo de voces. «Dios mío», murmuró Lucía al llegar al final de las escaleras. El sótano se había convertido en una especie de templo macabro. Velas negras iluminaban las paredes cubiertas de símbolos extraños pintados con lo que parecía ser sangre seca. Un altar de piedra dominaba el centro de la habitación, y sobre las paredes. «Son ellos», susurró Medina, su voz quebrándose. «Fotografías. Docenas de ellas. Niños desaparecidos a lo largo de los años, incluyendo a Ramón. Bajo cada fotografía había fechas y símbolos incomprensibles». Un ruido los alertó. Al girarse, se encontraron cara a cara con una niña que emergía de un rincón oscuro. No tendría más de 13 años, pero sus ojos reflejaban el horror de alguien que ha visto demasiado.
Era Andrea Suárez, reportada como desaparecida 3 semanas antes. «Van a matarlo», susurró la niña, temblando incontrolablemente. «Como mataron a los otros. La hermandad. Necesitan su sangre para el ritual». Lucía se acercó lentamente a Andrea, envolviéndola con su chaqueta. La niña estaba helada, a pesar del calor sofocante del sótano. «¿Dónde está Ramón?», preguntó suavemente. «Se lo llevaron esta tarde», respondió Andrea, las lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «Al lugar del ritual principal. Esto es solo una de sus casas de preparación». Medina fotografiaba frenéticamente cada rincón del sótano con su teléfono, documentando la evidencia. En una mesa lateral encontró documentos, listas de nombres, fechas, lugares. Lucía llamó, su voz tensa: «Esto es más grande de lo que pensábamos. Hay nombres de jueces, políticos». Un portazo en el piso superior lo sobresaltó. Voces y pasos se acercaban. Andrea comenzó a temblar más violentamente. «Han vuelto», susurró aterrorizada. «Son ellos. La hermandad». Medina desenfundó su arma mientras guiaba a Lucía y Andrea hacia una puerta lateral que había descubierto entre las sombras. «Hay que sacarla de aquí», murmuró. «Ella es nuestra prueba viviente». Mientras se escabullían por un pasadizo que parecía conducir a los jardines traseros, los pasos se acercaban a las escaleras del sótano. La voz de Eduardo Vargas resonaba con autoridad: «Preparen todo para esta noche. La luna nueva nos favorece, y el sacrificio debe completarse antes del amanecer». En la oscuridad del jardín, protegidos por arbustos descuidados, Lucía abrazaba a Andrea mientras Medina llamaba discretamente a la comisaría. La niña temblaba, pero comenzaba a hablar, revelando los horrores que había presenciado durante su cautiverio. «No son solo personas ricas», susurró Andrea. «Son poderosos de verdad. Hacen rituales, dicen que la sangre les da poder. Y Ramón. Ramón es especial para ellos. Dicen que es el último que necesitan para completar algo grande». Lucía y Medina intercambiaron miradas en la penumbra. La investigación de una desaparición se había convertido en algo mucho más siniestro, una conspiración que alcanzaba los más altos niveles de la sociedad de Mercedes, una red de poder y ocultismo que había operado en las sombras durante años. Y en algún lugar de la ciudad, Ramón González esperaba, sin saberlo, su papel en un ritual que podría costarle la vida. El tiempo corría, y la hermandad se preparaba para su noche más importante. La sala de interrogatorios de la Comisaría Central de Mercedes nunca había parecido tan pequeña. El aire acondicionado zumbaba débilmente, luchando contra el calor sofocante de la madrugada, mientras Andrea Suárez, envuelta en una manta térmica a pesar del calor, relataba su historia con voz entrecortada. Lucía Morales sostenía su mano, notando cómo la niña se estremecía cada vez que tenía que recordar detalles particularmente dolorosos. «No son solo Vargas y sus secuaces», explicaba Andrea, sus ojos fijos en un punto invisible de la pared. «Hay jueces, políticos, empresarios. Cuando realizan sus rituales, usan túnicas negras y máscaras doradas. Dicen que el sacrificio les da poder, pero no solo poder político o dinero». Se detuvo, tragando saliva. «Dicen que es poder real, poder sobre la vida y la muerte». El comisario Ramírez, sentado frente a ella, sentía el peso de cada palabra. A sus espaldas, el oficial Medina continuaba tomando notas, aunque sus manos temblaban ligeramente. Las fotografías del sótano de la casona Aldrich estaban esparcidas sobre la mesa, junto con los documentos incautados. «Andrea», dijo Ramírez con suavidad, «¿puedes identificar a alguno de ellos? ¿Viste sus rostros en algún momento?» La niña asintió lentamente. A veces se quitaban las máscaras después de los rituales. Creían que no importaba porque... Su voz se quebró. «Porque pensaban que yo no viviría para contarlo». Comenzó a nombrar nombres, y con cada uno, el rostro del comisario palidecía más. Juez Fernando Martínez del Tribunal Superior. María Isabel Acosta, directora del Hospital Central. Senador provincial Ricardo Quintana. El lista continuaba, incluyendo algunas de las figuras más respetadas y poderosas de Mercedes y la provincia. Mientras tanto, en la mansión de Eduardo Vargas, una reunión de emergencia de la hermandad se desarrollaba en el opulento despacho del empresario. El humo de cigarros caros flotaba en el aire mientras una docena de figuras prominentes discutían la crisis. «Tenemos una fuga», anunció Vargas, su habitual compostura perturbada por una tensión evidente. «Y la policía está husmeando». La niña Suárez escapó, y encontraron el sótano de la casona Aldrich. «¿Cuánto sabe?», preguntó el juez Martínez, su rostro normalmente impasible mostrando signos de preocupación. «Suficiente», respondió Vargas. «Debemos adelantar el ritual».
No podemos esperar más. En la comisaría, María Elena González había sido llamada para identificar algunos objetos encontrados en la casona. Entre ellos, un cuaderno escolar con el nombre de Ramón. Al verlo, la mujer se derrumbó en llanto. «¡Mi hijo!», sollozó. «¿Dónde está mi hijo?». Lucía, que había salido brevemente de la sala de interrogatorios, se acercó a ella. «Lo encontraremos, María Elena. Ahora sabemos contra qué nos enfrentamos». Andrea, que había escuchado el llanto desde la sala, pidió hablar con la madre de Ramón. Cuando María Elena entró, la niña la miró con una mezcla de compasión y miedo. «Su hijo está vivo», dijo Andrea con voz firme. «Lo necesitan vivo para el ritual principal». «Pero…». Dudó un momento. «Pero tiene que ser pronto. En la luna nueva». El oficial Medina consultó rápidamente su teléfono. «La luna nueva es mañana en la noche». La revelación provocó un silencio sepulcral en la sala. Tenían menos de 24 horas para encontrar a Ramón y desmantelar una organización que había operado con impunidad durante décadas. «Hay algo más que deben saber», continuó Andrea, su voz apenas un susurro. «La hermandad. Tienen gente en todas partes. En la policía, en los hospitales, en los juzgados. No saben quién es parte de ellos y quién no». Ramírez intercambió miradas con Medina y Lucía. La infiltración era más profunda de lo que habían imaginado. Cada paso que dieran debería ser calculado cuidadosamente, cada movimiento podría alertar al enemigo. «También tienen un lugar especial», añadió Andrea, temblando visiblemente. «Un lugar para el ritual final. Nunca lo vi, pero los escuché hablar de ello. Dicen que es donde todo comenzó, hace más de un siglo. Un lugar de poder». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante sus investigaciones periodísticas, había escuchado rumores sobre rituales oscuros en la región durante la época colonial. Historias que siempre había descartado como leyendas urbanas, pero que ahora cobraban un nuevo y terrorífico significado. «Tenemos que trabajar con lo que sabemos», dijo Ramírez, su voz cargada de determinación. «Medina, quiero un equipo de confianza, gente que conozcamos personalmente. Lucía, necesito que uses tus contactos periodísticos. Debe haber registros históricos, patrones que podamos seguir». María Elena, que había permanecido en silencio, levantó la vista. «¿Y yo? ¿Qué puedo hacer yo por mi hijo?». «Usted», respondió Lucía, apretando su mano, «nos ayudará a entender a Ramón. Cada detalle, cada cosa que haya notado diferente en los últimos días. La hermandad lo eligió por una razón, y necesitamos saber por qué». La noche avanzaba mientras en diferentes puntos de Mercedes, las fuerzas del bien y del mal se preparaban para un enfrentamiento inevitable. El tiempo corría, y en algún lugar de la ciudad, Ramón González esperaba, sin saberlo, su papel en un ritual que podría cambiar el destino de todos. Las calles de Mercedes se habían convertido en un laberinto de sombras y secretos mientras el amanecer se acercaba. En la comisaría, transformada en un improvisado centro de operaciones, Lucía Morales esparcía antiguos mapas y documentos sobre una mesa grande, mientras el oficial Medina conectaba fotografías y nombres en una pizarra, trazando las conexiones de la hermandad con hilos rojos. «Los patrones están aquí», murmuró Lucía, señalando marcas en el mapa. «Cada desaparición de los últimos 5 años ocurrió dentro de este radio». Sus dedos trazaron un círculo que abarcaba varios barrios antiguos de la ciudad. «Y siempre cerca de las lunas nuevas». Andrea, que finalmente había logrado dormir unas horas en un sofá de la oficina del comisario, se despertó sobresaltada. «Las campanas», exclamó, su voz aún ronca por el sueño. Siempre escuchaba campanas durante los rituales. El comisario Ramírez, que llevaba horas haciendo llamadas a contactos de confianza, se acercó interesado. «¿Campanas de iglesia?». «No», respondió Andrea, frotándose los ojos. «Más profundas, más viejas. Como campanas de un convento antiguo». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Durante sus investigaciones preliminares, había encontrado referencias a un antiguo convento en las afueras de Mercedes, abandonado durante el siglo XIX después de rumores de prácticas oscuras. «Están por todas partes», advirtió Andrea, mirando por la ventana con aprensión. «Tienen ojos en cada esquina de la ciudad. Los he visto, carteros, taxistas, vendedores ambulantes, todos reportando movimientos, vigilando». Como confirmando sus palabras, el teléfono de la comisaría sonó. Era un informante anónimo, reportando movimientos sospechosos cerca del antiguo barrio de San Telmo. Medina tomó nota, pero sus ojos reflejaban duda. ¿Era información genuina o una trampa? María Elena González, que se había negado a irse a casa, permanecía sentada en un rincón,
sus manos aferradas a una taza de café frío. Las ojeras marcaban su rostro, pero sus ojos mantenían una determinación férrea. Mi hijo está vivo, insistía cada vez que alguien intentaba convencerla de descansar. Puedo sentirlo. Y no me iré de aquí hasta encontrarlo. La investigación avanzaba en múltiples frentes. Lucía había contactado con antiguos colegas periodistas en Buenos Aires, buscando conexiones entre la hermandad y casos similares en otras ciudades. Los patrones comenzaban a emerger: desapariciones inexplicables, investigaciones obstaculizadas, testigos que se retractaban misteriosamente. Miren esto, llamó Medina, señalando una serie de fotografías en su computadora. Registros de propiedades a nombre de empresas fantasma. Todas conectadas, de alguna manera, a miembros de la hermandad. En la pantalla, docenas de direcciones formaban una red compleja que se extendía por toda la provincia. Un oficial joven entró apresuradamente en la oficina, su rostro pálido. Señor, se dirigió a Ramírez, el juez Martínez acaba de emitir una orden. Quieren que detengamos la investigación. Alegan obstrucción a una investigación federal. El silencio que siguió fue denso, pesado. Era el movimiento que habían estado temiendo, la hermandad usando sus conexiones para bloquearlos legalmente. No pueden hacer esto, protestó María Elena, poniéndose de pie. Mi hijo está allá afuera. Lucía intercambió una mirada con Medina y Ramírez. Los tres sabían que habían llegado al punto sin retorno. Continuar la investigación significaría arriesgar sus carreras, quizás incluso su libertad. Detenerse significaría abandonar a Ramón a su suerte. Tengo una idea, dijo Lucía finalmente. Pero es arriesgada y necesitaremos ayuda externa. Se volvió hacia Andrea. Necesito que recuerdes cada detalle del lugar donde te tenían. Cada sonido, cada olor, cada pequeña cosa que pueda ayudarnos a identificarlo. Mientras Andrea comenzaba a describir sus recuerdos, un plan comenzaba a formarse. Tendrían que moverse rápido y en secreto, utilizando recursos no oficiales y contactos personales. La red de la hermandad era extensa, pero no era perfecta. Las campanas, murmuró Andrea, cerrando los ojos para concentrarse. Las escuchaba más fuerte cuando el viento venía del este. Y había un olor, como a tierra mojada y algo más, algo dulce pero podrido. Lucía marcaba puntos en el mapa, correlacionando la información con registros históricos y las propiedades identificadas por Medina. Un patrón comenzaba a emerger, centrándose en una zona específica en las afueras de la ciudad. El convento abandonado, susurró, más para sí misma que para los demás. Todo apunta allí. El tiempo corría implacable. En algún lugar de Mercedes, los miembros de la hermandad continuaban con sus preparativos, ajenos a que su red de secretos comenzaba a desenmarañarse. La luna nueva se acercaba, y con ella, el momento del ritual que podría costar la vida de Ramón. María Elena se acercó a la ventana, observando el cielo que comenzaba a aclararse. Resiste, hijo, murmuró. Vamos por ti. La investigación había entrado en su fase más peligrosa. Ya no era solo una carrera contra el tiempo, sino una batalla contra un enemigo que se ocultaba tras las fachadas respetables de la sociedad, un enemigo que no dudaría en usar todo su poder para proteger sus oscuros secretos. El sol de la tarde se filtraba débilmente a través de las persianas de la comisaría cuando el oficial Torres encontró el cuerpo. El comisario Diego Ramírez yacía en su escritorio, una taza de café derramada sobre los documentos del caso y una expresión de sorpresa congelada en su rostro. El informe oficial, redactado apresuradamente 2 horas después, lo clasificaría como un ataque cardíaco. Un trágico pero natural final para un veterano oficial de policía bajo estrés. Pero Lucía Morales y el oficial Juan Medina sabían la verdad. No era coincidencia que la muerte ocurriera justo cuando estaban cerca de descubrir la ubicación del convento abandonado. Esto es una advertencia, susurró Medina, mientras observaban cómo retiraban el cuerpo de su superior y amigo. La hermandad nos está mostrando su poder. Lucía apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. En sus años como periodista había visto muertes accidentales similares, siempre convenientemente ocurriendo cuando una investigación se acercaba demasiado a la verdad. Andrea, que observaba todo desde un rincón de la oficina, comenzó a temblar incontrolablemente. Así es como lo hacen, murmuró, su voz apenas audible. Primero las advertencias, luego los accidentes. Vi cómo hablaban de ello, de cómo silenciaban a quienes sabían demasiado. María Elena González, que había salido brevemente para conseguir comida, regresó para encontrar la comisaría en caos. Al enterarse de la muerte del comisario, su rostro palideció aún más. Están cerrando el círculo, susurró Medina, reuniendo apresuradamente documentos clave en una carpeta. Tenemos que actuar ahora. En ese momento,
El teléfono de Lucía vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una dirección y 2 palabras: «Puedo ayudar». El remitente se identificó como Francisco Aldrich, descendiente de la familia original dueña de la casona donde encontraron el altar. «Es una trampa», advirtió Medina inmediatamente, pero Lucía notó algo en el mensaje. Una referencia a un detalle del caso que no se había hecho público, algo que solo alguien con conocimiento interno podría saber. La decisión de reunirse con Aldrich fue arriesgada, pero necesaria. En un café discreto en las afueras de la ciudad, encontraron a un hombre mayor, de aspecto distinguido pero con ojos atormentados. «Mi familia», comenzó Aldrich, su voz temblando ligeramente. «Mi familia fue parte de la hermandad durante generaciones. Yo mismo participé en los rituales cuando era joven, antes de entender realmente lo que estábamos haciendo». Su testimonio fue revelador. La hermandad no era simplemente una secta moderna, sus raíces se remontaban a los primeros días de la colonia. El convento abandonado había sido su centro de poder original, construido específicamente para ocultar sus rituales bajo la fachada de una orden religiosa. «El ritual que planean». Aldrich se detuvo, como si las palabras mismas le causaran dolor. «No es como los otros. Este es el ritual mayor, el que han estado preparando durante décadas. Ramón no es una víctima al azar, lo eligieron específicamente por su pureza y por su fecha de nacimiento». Mientras hablaba, Lucía tomaba notas frenéticamente, conectando piezas del rompecabezas que hasta ahora no habían tenido sentido. Las fechas, los patrones, la urgencia de la hermandad, todo comenzaba a encajar en un patrón terriblemente claro. «El ritual debe completarse en la medianoche de luna nueva», continuó Aldrich. «En el corazón del convento, hay una cámara subterránea. Allí es donde...». Un disparo atravesó la ventana del café, impactando directamente en la espalda de Aldrich. El caos se desató mientras los clientes gritaban y corrían hacia las salidas. Medina desenfundó su arma, buscando al tirador entre la confusión. «El convento», susurró Aldrich, su vida escapándose rápidamente. «Está en las ruinas de la estancia San Martín. Bajo la capilla principal, hay una entrada, tienen que salvar». Sus últimas palabras se perdieron en un suspiro final, llevándose consigo décadas de secretos. Pero había revelado lo suficiente. Mientras las sirenas comenzaban a sonar en la distancia, Lucía y Medina se miraron, sabiendo que el tiempo se agotaba. La muerte del comisario Ramírez y ahora el asesinato de Aldrich eran prueba de que la hermandad estaba dispuesta a todo para mantener sus secretos. «Tenemos que movernos ya», dijo Medina, mientras se apresuraban hacia su auto. «La luna nueva es esta noche, y ahora sabemos dónde están». En la comisaría, Andrea abrazaba a María Elena, ambas conscientes de que la noche que se acercaba determinaría no solo el destino de Ramón, sino el futuro de toda la ciudad. La hermandad había mostrado su poder y su disposición a matar, pero también había revelado algo crucial: tenían miedo. Por primera vez en siglos, sus secretos estaban en peligro de ser expuestos. La noche caía sobre Mercedes mientras Lucía y Medina preparaban su movimiento final. No tendrían refuerzos, no habría apoyo oficial. Serían ellos contra una organización que había prosperado en las sombras durante generaciones. El precio del silencio había sido pagado en sangre, pero la verdad, finalmente, estaba a punto de salir a la luz. Las ruinas de la estancia San Martín se alzaban contra el cielo nocturno como una monstruosa sombra del pasado. La luna nueva había sumido el campo en una oscuridad casi absoluta, rota únicamente por el débil resplandor rojizo que emanaba de las ventanas quebradas de la antigua capilla. Los cánticos, antiguos y macabros, flotaban en el aire como una niebla venenosa. Lucía Morales y el oficial Juan Medina se aproximaban sigilosamente, seguidos por un pequeño grupo de policías leales que se habían negado a abandonar la investigación tras la muerte del comisario Ramírez. Entre ellos, la oficial Sandra Torres, que había descubierto el cuerpo del comisario, y el joven Cabo Martínez, experto en explosivos. «Hay guardias en cada entrada», susurró Torres, observando a través de sus binoculares nocturnos. «Y no son simples matones. Tienen entrenamiento militar». En el centro de la capilla, visible a través de un vitral roto, Ramón González yacía atado sobre un altar de piedra negra. El niño estaba consciente pero inmóvil, probablemente drogado. Su uniforme escolar había sido reemplazado por una túnica blanca que brillaba tétricamente bajo la luz de las antorchas. Eduardo Vargas, vestido con una elaborada túnica negra y una máscara dorada, dirigía el ritual. A su alrededor, docenas de figuras encapuchadas formaban un círculo, sus cánticos aumentando en intensidad con cada minuto que pasaba. «La sangre del inocente», resonaba la voz de Vargas, «derramada en la hora más oscura, nos otorgará el poder supremo. La hermandad reinará por 1000 años más».
Medina distribuyó silenciosamente a su equipo alrededor del edificio. El plan era simple pero arriesgado: crear una distracción en la entrada principal mientras un grupo pequeño se infiltraba por los túneles subterráneos que Francisco Aldrich había mencionado antes de morir. «Esperen mi señal», murmuró Medina por la radio. «Y recuerden, muchos de estos bastardos son figuras importantes. Necesitamos pruebas de su participación». Lucía, que había insistido en formar parte del equipo de infiltración, revisó la pequeña cámara en su muñeca. Las imágenes serían transmitidas directamente a un servidor seguro, cortesía de sus antiguos contactos periodísticos. El ritual alcanzaba su punto crítico. Vargas había levantado un antiguo cuchillo ceremonial, su hoja curvada brillando con un resplandor enfermizo. «Con esta sangre», proclamó, «sellamos el pacto eterno». La señal de Medina desató el caos. Varias explosiones controladas sacudieron el perímetro de la estancia, mientras bengalas iluminaban la noche con una luz cegadora. Los guardias respondieron inmediatamente, dispersándose hacia las amenazas. En medio de la confusión, Lucía y un pequeño grupo se deslizaron hacia la entrada del túnel, oculta tras una lápida antigua. El pasadizo era estrecho y húmedo, el aire cargado con siglos de secretos y muerte. Arriba, el ritual se había convertido en un pandemonio. Algunos miembros de la hermandad huían, mientras otros se enfrentaban a los policías con una ferocidad sobrenatural. Vargas, sin embargo, se mantenía junto al altar, determinado a completar el sacrificio. «El ritual debe completarse», gritaba, su voz transformada por el frenesí. «El poder será nuestro». Lucía y su grupo emergieron dentro de la capilla justo cuando Vargas levantaba el cuchillo sobre Ramón. El disparo de Medina, preciso y letal, impactó en la mano del empresario, enviando el arma ritual al suelo con un estrépito metálico. «Se acabó, Vargas», gritó Medina, avanzando con su arma en alto. Pero la hermandad no se rendiría sin luchar. Los miembros que quedaban formaron un círculo protector alrededor del altar, sus cánticos transformándose en una cacofonía demoníaca. El aire mismo parecía vibrar con energía maligna. «No entienden», rugió Vargas, su máscara dorada reflejando las llamas de las antorchas. «Este poder es más antiguo que sus leyes, más fuerte que su moral». Las paredes de la capilla comenzaron a temblar. Lucía, que había logrado acercarse al altar durante la confusión, vio con horror cómo las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose y alcanzando como garras oscuras. En ese momento crítico, la voz de Ramón, débil pero clara, cortó a través del caos: «Mamá, ayuda». Fue ese llamado inocente, esa súplica de un niño asustado, lo que rompió el hechizo. Las sombras se disiparon, y la realidad pareció reafirmarse. Los miembros de la hermandad, enfrentados a la luz de la verdad y la justicia, comenzaron a rendirse uno a uno. Vargas, viendo su ritual arruinado y su organización desmoronándose, intentó un último acto desesperado. Con un grito de rabia, se lanzó hacia Ramón con las manos extendidas como garras. El disparo simultáneo de varios oficiales lo detuvo en seco, enviándolo al suelo en un revuelo de tela negra y sangre. Mientras las sirenas de refuerzos policiales comenzaban a oírse en la distancia, Lucía desató a Ramón con manos temblorosas. El niño, aunque desorientado, estaba ileso. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se aferraba a ella. «Se acabó», susurró Lucía, abrazando al pequeño. «Estás a salvo ahora». La noche del ritual había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. En las horas siguientes, Mercedes sería testigo de la caída de algunas de sus figuras más prominentes, mientras los secretos guardados durante generaciones salían finalmente a la luz. El amanecer encontró a Mercedes transformada. Las primeras luces del día iluminaban las calles mientras una procesión de vehículos policiales transportaba a los miembros detenidos de la hermandad hacia los juzgados federales. Eduardo Vargas, herido pero vivo, encabezaba la lista de detenidos que incluía a jueces, políticos y empresarios que durante décadas habían ocultado sus crímenes tras fachadas respetables. En el Hospital Central, Ramón González se reunía con su madre en una escena cargada de emoción. María Elena abrazaba a su hijo como si temiera que fuera a desaparecer nuevamente, sus lágrimas mezclándose con las del niño. «Mi amor, mi pequeño», susurraba entre sollozos, acariciando el cabello de Ramón. «Estás a salvo, estás en casa». Lucía Morales observaba la escena desde la puerta de la habitación, su rostro mostrando el agotamiento de las últimas 72 horas, pero también una profunda satisfacción. A su lado, el oficial Juan Medina, ahora ascendido a comisario tras su papel en el desmantelamiento de la hermandad, revisaba los informes preliminares. «Las investigaciones están revelando más de lo que imaginábamos», comentó Medina en voz baja. «Décadas de desapariciones, rituales ocultos, manipulación del poder,
esto va mucho más allá de Mercedes. Andrea Suárez, cuyo testimonio había sido crucial para localizar el lugar del ritual, también estaba siendo atendida en el hospital. La joven, aunque traumatizada por sus experiencias, había encontrado una fuerza interior que sorprendía a todos. Su testimonio sería fundamental en los juicios venideros. Quiero contar todo, había dicho con determinación. La gente necesita saber la verdad sobre lo que pasó aquí. Los días siguientes vieron una transformación radical en la ciudad. Las investigaciones, ahora dirigidas por autoridades federales, destaparon una red de crímenes que se extendía por toda la provincia. Antiguos casos de desapariciones fueron reabiertos, y familias que habían perdido la esperanza comenzaron a recibir respuestas largo tiempo esperadas. La casona Aldrich y el convento en las ruinas de la estancia San Martín fueron declarados escenas del crimen. Equipos de arqueólogos y antropólogos forenses comenzaron la dolorosa tarea de excavar, descubriendo evidencia de rituales que se remontaban a más de un siglo. Lucía, que había vuelto temporalmente al periodismo, trabajaba incansablemente en un extenso reportaje que documentaba toda la historia. Su investigación no solo expuso los crímenes de la hermandad, sino que también reveló cómo la organización había manipulado el poder y la política durante generaciones. La verdad tiene un poder sanador, escribió en su artículo final. Aunque dolorosa, es el único camino hacia la verdadera justicia y la recuperación. Ramón, aunque marcado por su experiencia, mostró una resiliencia extraordinaria. Con ayuda profesional y el amor incondicional de su madre, comenzó el largo proceso de recuperación. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para muchos. María Elena, fortalecida por la experiencia, se convirtió en una voz activa en la comunidad, ayudando a otras familias de víctimas y trabajando para prevenir que tales tragedias volvieran a ocurrir. El oficial Medina, en su nuevo rol como comisario, implementó reformas significativas en la fuerza policial, asegurándose de que la corrupción que había permitido el florecimiento de la hermandad nunca volviera a arraigarse. Andrea encontró un nuevo hogar con una familia adoptiva amorosa, y aunque las pesadillas aún la visitaban ocasionalmente, su fortaleza y determinación inspiraban a todos los que la conocían. La ciudad de Mercedes nunca volvería a ser la misma, pero de las cenizas de esta tragedia surgió una comunidad más fuerte, más vigilante y más unida. Los secretos oscuros que habían acechado sus calles durante generaciones habían sido finalmente expuestos a la luz, y aunque el proceso de sanación sería largo, la verdad había prevalecido. Meses después, en una tarde tranquila, Lucía visitó a Ramón y su madre en su casa. El niño, aunque todavía cauteloso, había recuperado parte de su alegría infantil. Mientras lo observaba jugar en el jardín, Lucía reflexionó sobre cómo un solo acto de valentía puede desencadenar una cascada de cambios positivos. La oscuridad puede parecer invencible, escribió en las últimas líneas de su reportaje, pero incluso la más pequeña luz de verdad y justicia puede disiparla. Y así, Mercedes comenzó un nuevo capítulo en su historia, uno construido sobre la base de la verdad, la justicia y la esperanza en un futuro mejor. Amigos, esta ha sido la historia de Ramón González y el terrible secreto de la hermandad. Si les ha gustado esta narración y quieren seguir escuchando más historias como esta, no olviden dar like y suscribirse a nuestro canal. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que déjenos saber qué les pareció esta historia. Nos vemos en la próxima narración.